Decir que el emprendimiento es sacrificado, capaz que no es la palabra que mejor describe el sacrificio, capaz que lo que mejor describe es pasión. Si nosotros crecemos como empresa y crecen los colaboradores, crece nuestro cliente, crece también nuestro proveedor y crece la sociedad en la que estamos. Bienvenidos a Profesionales en Acción, donde tengo el inmenso privilegio de sentarme con emprendedores, creadores, autores y otras personas inspiradoras. Hablamos de cómo alcanzan sus metas y las estrategias y herramientas que podemos aprender de ellos. Estamos hoy aquí con Juan José Mujica, uno de los directores de Luminotecnia. Contá un poco sobre vos, cómo surgió Luminotecnia, cuál Ok. es tu rol y sí, un poco de la historia. Gracias, Julián. Bienvenido a nuestra casa. Bueno, yo soy Juan José Mujica, como decía, soy el tercer hermano de 5. Nosotros somos 5 hermanos. Mi padre fue uno de los fundadores de esta empresa con un tío, con Gustavo Volpe, que es cuñado de mi papá. La empresa fue fundada hace más de 42 años. ¿Y cómo nace la empresa? Mi abuelo, un industrial, un genio químico industrial, se dedicaba a fabricar acrílicos. Hasta hoy vive la fábrica de él. Él ya no, lastimosamente, pero dejó todo en su vida profesional y empresarial y fue realmente un ejemplo para muchas personas, también para mi papá y para otro yerno que tuvo, que fue Gustavo. Mi abuelo le dice un día a ellos: yo les voy a dar unas máquinas que yo ya no estoy usando y como para que ustedes trabajen en eso. Y hay una historia que yo escuché que no sé si es cierta, que dice Siempre hay una historia. Sí, que le dice mi abuelo con una condición, de que Gustavo se quede trabajando conmigo porque Gustavo ya trabajaba con él y Rubén, que es mi papá, deje de viajar al interior y se quede a trabajar acá en Asunción para estar más cerca de María Gilda, que es mi mamá. Entonces con esa condición, porque mi papá hasta ese momento hacía negocios en el interior, viajaba mucho vendiendo cosas, subía cosas a un camión con su papá y vendía cosas en el interior. Entonces mi papá se queda, abre en esa industria, una metalúrgica muy precaria para lo que es hoy. En ese momento eran máquinas suficientes para producir artefactos de iluminación. Entonces ellos comienzan a fabricar eso y empiezan a vender, y en algún momento los dos tenían más habilidades comerciales que industriales. Entonces, hablando con una persona que fue una inspiración para ellos, con un señor chileno que se dedicaba al mismo rubro y que venía a asesorarles a la industria, le dice: mira, Rubén, le dice a mi papá, al lado de la máquina no se gana plata. Mm. Plata se gana en el mercado, así que deja tus máquinas que produzcan y vos salí a vender. Entonces ahí ellos, entre los dos, Gustavo y mi papá, fundan hacen una nueva empresa, que lo que hace es, dicen ellos, vamos a hacer no me acuerdo el nombre que usaban, pero como una empresa, lo que sería hoy capaz parecido a una empresa social. Dicen, sin fines de lucro, vamos a hacer una empresa sin fines de lucro. Dice, vamos a vender los productos que fabrica Artefactos, que era la industria de ellos, y Luxacril, que era la fábrica de mi abuelo. Entonces empiezan ellos a vender eso, después empiezan a importar, incorporan más productos del rubro eléctrico y la iluminación, fueron fabricando otros productos y así nace Luminotecnia, donde nace como una industria, pero se fue volviendo cada vez más hacia una empresa comercial, importadora y comercializadora en Asunción y en todo el país de materiales eléctricos. Así nace la empresa. Con dos máquinas y después. Con 2 máquinas, mi papá cuenta esto y contó ya públicamente más de una vez, con 2 colaboradores, uno es Patucho y el otro Lucio, que como todo emprendimiento nace con las manos de mi papá como emprendedor, poniendo manos para montar una cabina de pintura con Lucio y Patucho. Y mi papá cuenta mejor esta historia, ¿verdad? Pero yo te repito, dice que estaban ahí montando y en una de esas se cae una plancha de chapa, le corta a Lucio el brazo. Entonces mi papá le sube a Lucio al auto y le lleva al hospital. Bueno, se queda curándose y le dice: señor, el señor se va a tener que quedar acá, le vamos a hacer una curación. Entonces mi papá vuelve a la fábrica a ayudarle a Patucho a continuar montando. En una de esas se cae otra plancha, Patucho se vuelve a cortar otro brazo, la pierna, no sé qué historia. Entonces mi papá le lleva a Patucho al mismo hospital y sale el médico de urgencia y le dice: señor, usted le va a matar a toda su gente, le dice. Y entonces mi papá le responde: mira,
Doctor, la verdad que eso no creo que ocurra porque estos eran los únicos dos colaboradores que tenía. Así que esa primera jornada laboral se corta repentinamente con dos accidentes y sí, nace con una guillotina, una cortadora de chapas y una soldadora. Creo que con eso nace la empresa. Eso hay que contar, esas historias, porque la gente ve el imperio que hay ahora y no se imaginan que empezó así de la nada. Sí, con muchísimo laburo. Yo te contaba recién, para mi papá hay dos palabras que él sacó de su diccionario, creo que había más, pero no me acuerdo ahora. Hay dos palabras que él tiene un diccionario así al costado del escritorio y cuando estaba más en la empresa, sacaba ese diccionario y te decía, hay dos palabras que no existen en mi vocabulario. Entonces abría y estaba la palabra cansado tachada y no se leía, y cansancio y la palabra, la otra era y comodidad. La filosofía de vida de él hasta hoy, que tiene 71 años, siempre fue la misma, ¿verdad? No existe comodidad y no existe cansancio. Y una persona con energía, y cuento acá en cámara que de repente me llama mi mamá y me dice, tu papá no para, no puede ser, hoy esta mañana ya salió a caminar 5 kilómetros y ahora esta tarde de vuelta va a salir a caminar otra vez otros ¿Cuántos 5 años kilómetros. tiene? 71. Que 71. Una persona llena de energía, no para, no para cuando trabajaba en la empresa, porque después más adelante te cuento cómo un poco de la evolución de la empresa. Él ya no está hoy, sigue siendo accionista, pero ya no forma parte del directorio, ni mucho menos de la gestión de la empresa. Pero siempre, y eso hablamos con muchas personas cercanas a nosotros, toda la vida fue una persona que supo disfrutar de lo que hacía, ¿verdad? Ujú. Porque hizo siempre todo lo que hizo con muchísima pasión y siempre tenía un bolso de tenis al costado de su mesa de su escritorio. A las 12 del mediodía estaba haciendo esta entrevista y a las 12 te decía, mira, Julián, disculpame, me tengo que ir a mi clase de tenis. Agarraba su bolso, por ahí te seguía hablando mientras se cambiaba detrás de una puertita que había ahí, se cambiaba, se ponía y a las 12 agarraba el bolso y se iba a jugar tenis. Se acostaba a dormir una siesta y a las 3 y media de la tarde volvía a la oficina y te sentabas a hablar con él y a partir de las 5 de la tarde ya tenía armado con quién iba a jugar tenis a las 6 y a las 6 en punto volvía a agarrar el bolso y se iba a jugar tenis de vuelta. Y también nos regaló la amiga que fue creciendo la empresa, que fue estando mejor económicamente él, nos fue dando la oportunidad de viajar cuando se podía, ¿verdad? Y él también siempre, para él los viajes fueron siempre muy importantes, entonces también supo muy bien combinar eso, ¿verdad? Y para lograr eso, esta empresa tiene la historia de haber sido construida con personas, con muchas personas que estuvieron y que están siempre al frente, ¿verdad? Él seguro nunca en su vida, él dice, yo nunca soñé, pero ni tampoco hablando, despierto, nunca él se imaginó que la empresa iba a llegar hasta donde llegó. Pero yo siempre digo, él creó algo que le dio una forma que llegó hasta un punto en donde él convirtió a un emprendimiento en una empresa realmente, donde yo creo que tiene muchísima sostenibilidad, porque siempre fue construida con muchas personas, con muchos profesionales. Y nosotros los 5 hermanos fuimos criados y también nos formamos para eso, para hacer una cabeza y 2 manos más acá dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces siempre nosotros estuvimos muy vinculados a la empresa, pero con mucha labor, ¿verdad? Con mucho trabajo, con mucha cabeza. Eso en cualquier podcast que tengo con gente que tuvo éxito con una empresa, aunque tardó 20 años, siempre es trabajar mucho, de repente no hay fin de semana durante años, no cansarse y especialmente hacer algo que amas hacer. Porque no vas a aguantar 7 días, 2 horas cada día si es que no te gusta lo que haces. Entonces sí o sí te tiene que gustar, tienes que tener las energías y a lo mejor tachar en el diccionario las palabras cansancio. Me parece genial eso. Es un estado mental de decidir, yo no me voy a sentir cansado, por mí no existe. En esta historia de 40, creo que son 42, 43 años de la empresa, yo no vi sacrificio de parte de mi papá. Ujú. Nunca hablé de esto con él, nunca pensé tampoco, pero yo no vi sacrificio. O sea, decir que el emprendimiento es sacrificado, capaz que no es la palabra que mejor describe el sacrificio. Capaz que lo que mejor describe es pasión. Porque yo no soy un emprendedor. A lo que se refiere mayormente el sacrificio es, por ejemplo, yo no tiene tiempo para sus hijos. Yo no vi eso, en mi caso yo no vi eso. Genial. Yo vi que mi viejo le dio muchísima pasión a su trabajo,
Él siempre dijo, para mí la empresa, mi trabajo, la empresa es mi helado dulce de leche y chocolate. Perdón, de crema y chocolate. Yo disfruto con los sabores del helado de crema y chocolate. Y para mí la empresa es eso. O sea, yo vivo apasionadamente. O sea, no vivo sacrificio. Entonces, esto que vos decís de trabajar día y noche, sí, yo vi mucho de esto de trabajar día y noche, pero con muchísima pasión. O sea, no sé si la palabra que le describe a eso es sacrificio, porque si alguien me pregunta, ¿tu papá no estuvo muy presente en tu infancia? Hijo, mi papá, yo le estuvo súper presente. Todos los mediodías almorzábamos con él. Cuando viajábamos. Cuando jugábamos tenis. Cuando no íbamos a la cancha, no íbamos a la cancha. O sea, no era una persona que andaba, bueno, no había celular en ese momento, pero no era una persona que todo el tiempo estaba Mm. trabajando. Pero sí, los domingos, mi infancia eran ir a la misa obligado y a las 9 de la mañana y a las 9:30, 10 menos cuarto de la mañana terminaba la misa y nos íbamos a su oficina, ¿verdad? Mm. ¿Y qué hacía él? Tenía esas máquinas que entraban 100 CDs, le gustaba mucho la música paraguaya y tenía todos sus CDs organizados ahí dentro de esas máquinas y ordenaba eso, ordenaba los papeles, los balances, o sea, nos íbamos a ordenar su escritorio, ¿verdad? Y yo me acuerdo los domingos estar en la oficina, pero era como un juego y le veía también a él haciendo eso, no era trabajando, haciendo cuentas, haciendo cálculos. Él logró integrar toda su vida en su trabajo. Sí, O sea, les llevó con él a su trabajo, podían jugar ahí, podían ya sentirse cómodo en ese ambiente. Y también lo que me doy cuenta es que logró tener balance en su vida. Balance me refiero de que tenía a las 12 sí o sí su tenis, tenía viajes, tenía tiempo para ustedes. Y eso de repente es mejor sacrificar algunas horas sí. para algo así y después otra vez tener fuerzas para seguir trabajando después. Yo creo que eso tiene que ver con el modelo, que era lo que te decía al comienzo. Él siempre estuvo rodeado de personas que eran caras para la empresa. Ok, explica un poco más de eso. Siempre él invirtió en las personas. O sea, en algún momento le trajo a una persona que se llamaba Aurelio que trabajó mucho tiempo con nosotros. Por ejemplo, te digo un caso de eso, hay varios. Aurelio era un tipo que estaba en nuestro rubro, que era el que más sabía y mi papá dijo, yo le iba a traer. Y la empresa era así. No, o sea, si vos mirabas los números en porcentaje, no daba para pagarle el salario a Aurelio, ¿verdad? Pero mi papá le trajo y hizo que Aurelio trabaje con esa misma pasión, ¿verdad? Y así hay muchos Aurelio, pero siempre estuvo rodeado de muchas personas. Y un poco ¿Cómo, ese es nuestro modelo hoy también. cómo hace de traer, de incentivar esa misma pasión en gente que capaz no es un partner de la empresa? Acá en el año 2010, saltamos así como 30 años, por ahí saltamos en la historia, ¿verdad? Te cuento, en el año 2010 se definió que la visión de la empresa es pasión por crecer juntos. Ujú. ¿Cómo se construyó esa visión? Fue un taller de esos que se hacen en las empresas, en un retiro, y nos fuimos a hacer una planificación estratégica. Yo también ya estaba en ese momento en la empresa. Estaban todos los líderes de la organización, todos los gerentes. Entonces ahí empezamos a construir un poco lo que era la visión de la empresa y ahí sale que habían 3 palabras que podían describir mucho de lo que nosotros hacíamos todos los días. Pasión por crecer juntos. Pasión es una empresa donde las cosas se hacen con pasión. ¿Y qué significa pasión? Pasión es un sentimiento en acción que moviliza, no es un sentimiento estático. No es el amor, no es otro sentimiento así que es más pasivo. La pasión es activa. Yo siempre digo, en la cancha, yo soy futbolero, en la cancha se vive la pasión de una manera muy intensa, ¿verdad? Y cómo se vive en la cancha y tirando cosas, pegándole al Claro. árbitro, ¿entendés? O sea, entonces es un sentimiento que te moviliza hacia algo. Y es loco eso porque en la empresa se habla de sentimientos, de emociones, o sea, y normalmente uno ve cada vez menos, ¿verdad? Pero en el 2010, hablar de sentimientos en una empresa era medio loco, ¿verdad? Ah. Hoy es más normal, se escucha cada vez más, pero sí, bueno, pasión se vivía con mucha pasión. El crecer, hubo ahí un acuerdo entre todos que la empresa se vuelve loca por crecer. O sea, esta empresa. ¿Crecer en qué sentido? Y crecer en facturación, crecer en cantidad de clientes, crecer en hacer obras cada vez más desafiantes, crecer en traer cada vez productos nuevos, más desafiantes. O sea, y estaba muy metido en el ADN de las personas que nos encontrábamos trabajando en ese momento en la empresa. Y juntos, porque en primer lugar los colaboradores que formamos parte de la empresa, también si nosotros crecemos como empresa y crecen los colaboradores, crece nuestro cliente, crece también nuestro proveedor y crece la sociedad en la que estamos. Entonces, eso
que nosotros construimos a partir de lo que veníamos viviendo en ese retiro en el 2010, que lo que veníamos viviendo en esos años en la empresa, se convirtió en la visión en ese momento y a partir de ese momento de tener esa claridad en esa visión nos ayudó muchísimo a tomar decisiones en el futuro. Y hoy volvimos a hacer una planificación estratégica después de mucho tiempo y volvimos a revisar la visión, los valores, la misión, un poco lo que se llama la ideología de la empresa y ratificamos que la pasión por crecer juntos sigue estando muy presente, solamente que hoy dejó de ser la visión de la empresa y pasó a ser el propósito de nuestra organización. Entonces yo me preguntaba cómo una persona como Aurelio se apasionaba de la empresa y porque este es un lugar, yo digo, es una plataforma en donde nos encontramos personas que sentimos pasión y que crecemos y crecemos juntos. Nosotros, el mercado, el cliente, el proveedor, no trabajamos con proveedores que nos venden una vez. Nosotros no trabajamos con proveedores que les vimos que eran igual de chicos que nosotros hace un tiempo y que tuvieron el mismo crecimiento que nosotros y que trabajamos hace 35 años con ellos. Genial. ¿Entendés? Entonces, eso que era una filosofía de vida que mi viejo construyó en la empresa pasó a ser la identidad, pasó a ser la cultura de la empresa. Hoy es el propósito de la empresa y hay toda una cultura, un estilo de liderazgo que se construye a partir de esa definición. Es muy interesante escuchar eso porque muchas veces escucho, visión, misión, eso se inventa nomás cualquier cosa, pero aquí tenemos el ejemplo de que es muy, muy importante, especialmente para la gente que trabaja para el director, para que se sienten cómodos, para que sienten que están haciendo algo que tiene sentido y algo que tenga algún propósito. Sí, está este cuentito que es súper naif y ya es un cliché que habla de esto de los constructores que estaban trabajando y que se acerca a una persona y le pregunta a uno de ellos, ¿qué estás haciendo? Y estoy haciendo una pared o estoy poniendo un ladrillo. Y se le acerca a otro y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una pared. Y se le acerca a otro y le dice, estoy construyendo una catedral, ¿verdad? Y los tres estaban haciendo lo mismo, pero lo gigante el que estaba poniendo un ladrillo sobre el otro no estaba haciendo con la misma pasión que aquel que estaba construyendo la catedral, ¿verdad? Claro. O la catedral más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, sin duda, Julián, eso que decís es muy importante, ¿verdad? Hay cosas que hay que preguntarse. Por ejemplo, yo suelo hablar así con emprendedores, pues me toca hoy estar en diferentes ambientes de emprendedurismo y suelo plantearles, porque también me hago la misma pregunta, ¿con qué no estoy dispuesto a convivir día a día? Okay. ¿Qué no voy a tolerar en mi lugar de trabajo todos los días? Esos son tus valores, viejo. O sea, si vos decís, yo no estoy dispuesto a trabajar con personas que no sean amables y no me saluden todos los días. Ok, entonces un valor para tu emprendimiento es la amabilidad. ¿Y qué pasa si convertís ese valor en una propuesta al mercado y haces que tu atención sea amable? Tu cliente se va a sentir satisfecho y cuando vos contrates una persona, vas a contratar una persona que tiene que cumplir con ese valor. Si no comulga contigo, ese valor no puede, contigo con ese valor no puede trabajar contigo, ¿verdad? Entonces, por eso ese tema del propósito, de la ideología, los valores, tan buenos que estén en la pared, pero lo que está bueno es que construir a partir de lo que Es la uno base. siente, de lo que es la base de la gestión. Porque a partir de tener eso definido te ayuda muchísimo a tomar decisiones, ¿verdad? Te ayuda muchísimo. Viene una persona que es tu reporte, o sea, porque cada uno trabaja con diferentes reportes y va construyendo su trabajo de una manera a que con esas personas vas a llegar a un lugar. De repente una de esas personas que trabaja contigo recibe una propuesta laboral y no le podés mentir y decir, mira, quédate acá conmigo porque acá va a estar mejor si vos ves que esa propuesta que estás recibiendo es mejor que lo que vos le podés ofrecer. ¿Entendés? Entonces me tocó muchas veces decirle a esa persona, me vas a sacar de mi zona de confort, me va a doler muchísimo que te vayas. Es más, te puedo hacer una propuesta si querés, pero no puedo negar en que la propuesta que estás recibiendo es mucho mejor de lo que yo te puedo dar, así que toma vos la decisión. Esa honestidad es... Y eso forma parte de la pasión por crecer juntos, ¿verdad? Porque juntos, no siempre es juntos acá dentro de la empresa, juntos es que vos también, colaborador, crezcas en otro lugar. Ahí estamos teniendo el mismo compromiso. Interesante. Aquí ya estamos tocando un poco un tema tuyo. Contanos un poco más de vos. ¿Qué haces cada día? Bueno, yo soy abogado. Yo Ok. terminé el colegio en el año 2003. En el año 2004
Apenas volví del viaje de fin de año en diciembre, me puse a estudiar para entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, que el examen de ingreso era en abril, y en diciembre ya empecé con los cursillos y todo eso. Yo quería ser abogado. Mm. Cuento antes que toda mi vida, cuando estaba todavía permitida la esclavitud infantil, yo trabajé siempre en esta empresa. En mis veranos yo terminaba las clases el 7 de diciembre, y a la vuelta de la Virgencita de Cacupé yo ya estaba trabajando acá haciendo inventario y trabajando hasta la semana antes de empezar las clases. O sea, toda mi vida siempre estuvo en esta empresa, ¿verdad? No tuve otra experiencia laboral. ¿Pero con ganas o...? Nunca me pregunté, Julián, o sea, Claro, ya porque así venía creciste más. y Y ya. aparte me pagaba, o sea, cobraba algo que me servía para las vacaciones. Ujú. Lo que sí me costaba, no te niego, es que mi papá me despertaba en las vacaciones mientras mis amigos dormían y se iban a jugar fútbol. Mi papá me despertaba a las 6 de la mañana para venir a Dale, trabajar. venía ahora, hace algo útil, así. Exacto, de las 7:15 de la mañana estábamos abriendo el local y yo estaba Me encanta. levantando la cortina de metálica, probablemente con una cara larguísima, pero estaba, o sea, no me cuestioné mucho. Pero bueno, cuando termino el colegio, yo digo, yo quiero ser abogado, me gusta la profesión, me resultaba interesante el tema de leer historia y todo eso. Empiezo a estudiar, en abril tengo el examen de ingreso, rindo el ingreso un 6 de abril, me acuerdo que era el día del cumpleaños de Rodri y mi hermano, y 2 días después me voy a Estados Unidos a estudiar, porque yo había estudiado en el Goethe-Schule, hablaba alemán, había ido de intercambio un año a Holanda cuando era pibe, hablaba holandés, pero no hablaba inglés. Entonces Mm. mi papá me regala la oportunidad de ir 6 meses a estudiar inglés a Estados Unidos. Entonces ingreso a la facultad y 2 días después me voy a Estados Unidos. De ahí aprendo inglés, vuelvo. Entonces en ese momento digo, bueno, tengo que empezar a buscar laburo, a hacer pasantías, ponerme al día. No, primero llego, me pongo al día con la facultad. Yo había ingresado, pero pedí permiso, vuelvo, me pongo al día con los exámenes, empiezo a leer, rindo todo. Y entonces en inicio del 2005 me propongo buscar trabajo en un estudio jurídico. Mi papá también es abogado, tiene amigos que tienen estudios, me consigue un par de entrevistas laborales. Cuando me voy a esas entrevistas me dicen, bueno, mira, la verdad, una de ellas me dice, mira, la verdad es que nosotros no estamos tomando pasantes. Ahora déjame, la semana que viene te doy una respuesta. Ya. Dale, perfecto, le digo. Mientras estaba en esa, me iba todos los días a la oficina, venía a Luminotecnia todos los días. Y ahí me empieza mi papá a contar una historia de que había hablado con no sé quién, que lo que se venía era todos los catálogos digitales, que en algún momento se iba a vender a través de internet productos y que teníamos que catalogar los productos, para eso había que hacer un trabajo de base de datos. Entonces me dice, hace eso y empiezo a hacer eso, y a la semana siguiente cuando me llaman a decir que no me iban a contratar para el estudio jurídico, yo ya estaba trabajando en Luminotecnia. Ya. Y a partir de ahí, qué sé yo, por comodidad ya supe que no iba a ser abogado, que iba a trabajar acá. Trabajaba en el depósito, bueno, ahí ya no en el depósito, en el empaque, atendiendo a clientes. De todo un poco. De todo un poco, pues me propuse terminar la carrera lo antes posible y terminé la carrera de Derecho. Cuando me preguntan mi profesión, yo le digo, yo fui estudiante de Derecho y, pero no terminaste la carrera. No, sí terminé, pero entonces soy abogado. Oficialmente sí. Y me parecería muy cara dura decir que soy abogado, Ah, ¿verdad? Pues nunca hice nada al respecto. Es más, nunca tuve la licencia para ser abogado hasta unos años, hace 4 o 5 años, que un amigo me dice, che, me enteré que vos nunca hiciste, yo ahora me recibí, voy a curar, y me fui y gestionamos ajá, en la corte, y ahora sí ya tengo mi licencia, pero nunca ejercí. ajá. Entonces yo me considero una persona que hizo la carrera de Derecho, me recibí como abogado, pero mi única experiencia laboral fue en esta empresa. Arranco en el área comercial como todos, después de haber hecho varias pasantías en el depósito. En el área comercial es atendiendo en el salón, preparando pedidos, empaque, asesorándole a las personas que entran al salón. Después de un tiempito había un desafío, se estaba montando una distribuidora que vendía materiales eléctricos a ferretería. A mí me parecía atractivo ir ahí. Siempre en venta se gana más, y en la medida que más salís a vender se gana más. Entonces yo dije, me interesa eso. Me postulé para ir a ser supervisor de ventas de una unidad de negocio que se abrió. Me fui ahí. Tuve un salto importante a nivel de ingresos. Empecé a plantearme la posibilidad de poder comprar un auto. Entonces me gustaba el área comercial, tenía comisiones, vendía. Hasta que un día
arma mi papá una reunión entre los hermanos. Yo no me acuerdo qué edad tenía, haber tenido 25 años. Y dice mi papá, bueno, empieza a contar, veníamos ya hablando que queríamos hacer una fábrica de cables. Cables es un producto muy importante para nuestro negocio, entonces era muy estratégico hacer una fábrica de cables. Era una inversión importante en ese momento para la empresa. Dice, vamos a contratar gente, pero estaría bueno que uno de ustedes se haga cargo de la fábrica y acompañen todo el proceso de documentación, de buscar máquinas, buscar proveedores, montaje de la fábrica, la estrategia comercial. Estaría bueno que uno de la familia se encargue. Mm. En esa reunión yo pensé Rodri, mi hermano, que es un año menor que yo, pero le encanta todo lo que es. Siempre le gustó a él toda la parte manual, el Lego, construir cosas. Y a mí, yo nunca leí mucho. Entonces yo me imaginé que mi papá estaba pensando en eso. Y después me dice, bueno, yo estuve pensando que sea Juanji que se ocupe de eso. Ah. Y se me dice, Juanji, yo estuve pensando que sea Juanji el que se ocupe de eso. Y yo dije, bueno, dale, espectacular, sí, súper bien. Pero, bueno, sí, le digo, dale, termina la reunión, mira, Juanji, espectacular. Ahora, es una fábrica nueva y no te puede pagar el sueldo como vos estabas teniendo ahí en la distribuidora. Así que ahora de ganar, qué sé yo, ponerle que estaba ganando 8 millones, creo en ese momento, 7 millones, vas a ganar 3 millones y medio. Bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? No, Así dale. como cuando eras niño, no preguntaba mucho. Claro, hacía nomás. Después con el tiempo, con un hecho que ocurrió, yo me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo mi papá era restringiéndome para que no me vaya a la casa, para que no compre auto. O sea, tenía auto, pero en realidad lo que él quería me parece es tenerme cortito. Ajá. Porque cuando el día que yo le conté que me iba a casar y me comprometí, me duplicó el sueldo, ¿entendés? Entonces ahí yo me di cuenta, él ahora ya está tranquilo, Juanqui Mira, está bien encarrilado, entonces tenía todo un plan. ahora sí ya puede ganar más plata, ¿entendés? Mm. Te cuento esto porque son esas particularidades que se viven en las empresas familiares, ¿verdad? Entonces yo me voy a Condel siempre cuando le entrevisto a una persona y que para entrar a trabajar le digo, contame cuál fue tu mejor experiencia laboral, Ok. ¿verdad? De tu currículum, de los 5 lugares donde trabajaste, contame cuál fue el mejor y por qué. Y qué Ajá. hiciste vos para aportar a eso. Ajá. Y también dónde no, ¿verdad? Ya. Cuál fue una mala experiencia, por qué y qué vos podías haber hecho diferente, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta, verdad? Pues yo considero que siempre hay un lugar un lugar en tu experiencia profesional en donde vos realmente creciste y diste un salto importante. Después los otros, capaz que cada vez ganaste más plata, pero hay un lugar donde hubo un cambio profesional en tu carrera, ¿verdad? Y yo viví eso. Para mí, así, un antes y un después profesional fue cuando yo me fui a Condela, a la fábrica de cables, Ujú. donde ganaba la mitad que lo que ganaba Pero en tuviste la muchísima distribuidora. responsabilidad. Pero lo que crecí en ese lugar fue tremendo. De irme a San Pablo todos los meses a buscar máquinas, a buscar proveedores, a entender el diámetro del filamento de 0, tanto y de la construcción de un cable de 4 milímetros que llega a 35 hilos de 0,36 porque la resistencia que en ese mercado hay un líder de mercado que teníamos que competir y que ese líder de mercado tiene tales atributos, nosotros tenemos que desarrollar tales atributos, tenemos que llegar al mercado de tal forma para que el cliente perciba. O sea, lo que crecí ahí fue tremendo, tremendo, tremendo. Y ahí fue realmente un salto para mí profesional, ¿verdad? Y como me fui de encargado general de la fábrica, aprendí un montón de todo un poco, ¿verdad? Desde constituir una sociedad, desde analizar los productos de la competencia, desde hacer una estrategia comercial, trabajar con gente. Negociar precios. Negociar precios, tuve una horrible experiencia, por ejemplo, que me tocó vivir. Como uno de nuestros valores es la honestidad y con eso no negociamos y la honestidad no es una cuestión económica solamente. Uno de nuestros 3 valores, hoy en realidad en la última planificación definimos 4 valores, pero ese ya era y hoy se volvió a ratificar. Y me tocó vivir en la fábrica una experiencia que fue triste, pero de mucho aprendizaje para mí. Éramos 30 personas trabajando. Fabricamos cables de cobre, el cobre tiene mucho valor y tiene mucho valor de reventa. Entonces yo siempre supe que se robaba, en las fábricas en general se roba mucho cobre, entonces hay que cuidar. Recibo un comentario de que los muchachos estaban sacando pelotas de cobre aplastado en los termos de tereré y que se iban a cargar agua afuera y ahí sacaban. Mm. Y esas 30 personas que trabajaban conmigo, la fábrica está en Itagua,
Yo Ujú. tenía 25 años, me iba todos los días, empezaba a trabajar a las 7:30 de la mañana en Itagua, no volvía hasta las 6 de la tarde. O sea, mi vida era en Itagua. Yo conocía las mejores empanadas, los mejores panes, los mejores platos, todo conocía la ciudad de Itagua. Por lo tanto, esa persona, esas 30 personas con las que yo trabajaba eran mis amigos, Mm. ¿entendés? Eran mi familia, eran personas que estaban trabajando en las máquinas que yo les seleccioné, que le di una oportunidad laboral en Itagua, que le dio a la empresa, y con quienes yo tenía una relación personal muy, muy intensa. Y todos los días yo estaba ahí, ¿entendés? Todos los días, de lunes a sábado, yo trabajaba en la fábrica. Y un día me cuentan eso, entonces con el guardia lo que hago es revisar los casilleros y encuentro que de 30 personas que estaban trabajando, 15 tenían en sus casilleros cobre. Era un 23 de diciembre de algún año. El guardia no era parte de... El guardia por suerte no era parte, bueno, que hasta, no sé, Hasta que vos te... Ok. tuve que echarle a 15 personas esa tarde, Mm. un 23 de diciembre, ¿entendés? A 15 personas, ¿por qué? Porque con la honestidad no negociamos. No. Era un kilo de cobre, 60.000 guaraníes, no es una cuestión económica. Mm. No puedo yo estar en un lugar de trabajo en donde tenga que cerrar con llave mis cajones. No, no, no se puede trabajar de esa manera. Ah. En eso que te decía al comienzo, con qué no estoy dispuesto a trabajar es con eso. Y eso yo aprendí mucho de la empresa. Bueno, esa tarde le despedimos a 15 personas. A mí me tocó personalmente hacer esa desvinculación a esas 15 personas. ¿Tuviste reunión con 15 personas individualmente? Con 30 a los 15 que Ajá. no estuvieron involucrados. O sea, ese día no se trabajó en la fábrica, ¿verdad? Ya. A No, los, pero para echarles digo, sí, te sí, sentaste con cada uno, le explicaste, "Che, con- mira, eso no es posible que... sí, no estaba tan tranquilo, pero sí, Mm, o sea, estaba bastante nervioso. Me sentí traicionado. claro. Me dolió mucho y me dolió mucho pasar esa Navidad en esa situación y después de volver de Navidad no teníamos suficientes manos para encender todas las máquinas, pero viejo, no se negocia con eso. Mm. Entonces recién el 2 de enero volvimos a trabajar mientras contratábamos gente, le capacitábamos y teníamos que seguir produciendo. Y bueno, eso un poco determina lo que es el valor de la empresa. También una vez trabajaban en la distribuidora que estaban en Fernando de la Mora, también era lejos, entonces como soy bastante malcriado, mi mamá me regaló una heladera y un microondas para que yo pueda comer, guardar mi comida, comida de casa, guardar en la heladera y calentar. Ah. Y no comer cualquier porquería ahí de la zona, ¿verdad? Entonces llevé la heladera y por supuesto la heladera le habilité a toda la empresa que pueda guardar sus cosas ahí. Me acuerdo un día comento en la mesa, así que en la mesa con mis papás, digo, che, voy a tener únicamente que poner un candado en la heladera y que la recepcionista le habilite a cada uno para ir a guardar y a sacar sus cosas. Porque desaparece, alguien guarda un yogur y desaparece. Mm. Y entonces mi papá estaba ahí escuchando, yo le contaba le habría estado contando a mi mamá y sale mi papá y dice, prefiero no tener empresa antes que tener que ponerle candado a la ladera de la Mm. empresa donde yo trabajo. Y para mí fue muy fuerte ese comentario y realmente fue así, ¿entendés? O sea, y hasta hoy yo no puedo, yo dejo de repente dinero en efectivo en el cajón de mi escritorio y no puedo, no se me ocurre a mí cerrar con llave. Porque no se me ocurre que alguien toque, ¿entendés? Mm. Y por supuesto que ocurre, ¿verdad? Lastimosamente, pero no se puede convivir con eso. Bueno, te contaba mi experiencia, estuve en Condel, que es la fábrica de cables, creo que estuve unos 5 o 6 años, 7 años. Antes de seguir ese Sí, tema, estoy muy de acuerdo contigo con el tema de confianza. Escuché una vez de que hay dos formas de crear confianza. La primera es de que vos tenés que ganarte mi confianza. sí, Es decir, cuando te conozco como alguien, sos extraño para mí, te conozco y vos tenés 0% confianza y tenés que armar tu confianza a 100%, que te va a tomar años, ¿verdad? O la alternativa es que es mucho más rápido y que me gusta mucho más, es de que yo te conozco, yo no te conozco, pero tenés 100% de mi confianza hasta que la pierdas. Y me gusta mucho pensar de esa forma porque, o si no, es así como decís, tenés que poner el candado en cada cosa y ya supones, es como en la mentalidad con la que entras a conectar con una nueva persona. Ya supones que te va a joder, por eso estás preparado para el momento. O supones de que no te va a joder hasta que ves pruebas de que te está jodiendo. 100% de acuerdo contigo. Yo suelo tener esta conversación con María, con mi esposa, y con Aníbal, que es el director ejecutivo de la empresa, y solemos hablar de este tipo de cosas. Se tiene que ganar la confianza.
y tenés que construir el nivel de confianza, perdés demasiado tiempo y te perdés cosas por el camino. Y también es una pérdida de energía, yo digo, porque Partís ¿qué, de qué, la qué? duda. Nunca vas a llegar a tener confianza porque partís de la desconfianza. También En eso. qué momento va a confiar? Va a vivir de... Porque cuando al primer fallo ya te vas a ir a otro lugar y va a arrancar de vuelta desde la desconfianza. Sin embargo, yo contigo nunca tuve una charla, no, por primera vez nos vemos más allá de lo del de contacto que tuvimos por WhatsApp. Y acá nos ponemos a tomar un café o una cerveza y yo te voy a contar toda mi vida, ¿entendés? Y después, si considero que vos me fallaste, digamos, en algo que yo te haya contado, nada, nos volvemos a hablar en otro momento, ¿entendés? Pero 100% coincido contigo, o sea, Es que, confianza 100%, entrega, ganás demasiado con eso. ¿qué tenés para perder? ¿Entendés? Vas a perder unos kilos de, ¿cómo se llama el material? De cobre. De cobre, y bueno, perdiste unos kilos de cobre, ¿entendés? Sí. Pero aquí estar ahí controlando todo el tiempo y prefiero nomás no. Tal cual, así mismo, coincido totalmente contigo. Yo también parto de la misma, yo parto confiando. O sea, a mí cuando me preguntan, qué sé yo, con un psicólogo, que arrancás con, te preguntan, ¿y cómo? ¿De qué hablas? Y de todo, o sea, y pues, Ah, primera que te contaste, sí, de todo. pero ¿qué va a pasar? ¿Qué ¿Entendés? es lo que va a pasar? Es así como la gente que tiene demasiado miedo que Facebook robe sus datos. Sí, ¿Y qué va a hacer con esos datos? ¿No? ¿Te va a sí. mandar publicidad o qué? Claro, sí, sí, Pasa yo nada. estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me gusta mucho, y en el trabajo se vive mucho eso. En algún momento hubo, hasta hoy yo comparto así con otros empresarios que me dicen, yo por ejemplo, tengo una banda de rock con compañeros de trabajo, ¿verdad? Empezamos una banda de rock jodiendo la bola y terminamos tocando, ¿verdad? Y en algún momento así compartiendo con otra gente, me dicen, "¿Y cómo vas a compartir en un espacio fuera de la empresa con gente con la que vos trabajás? Y sí, todo el día compartimos. Ah, justo por eso capaz. ¿Por qué no puedo compartir en un espacio fuera del trabajo? Al contrario. Y el día que no sea más colaborador de la empresa y nada. O sea, Capaz seguir jugando con ellos. capaz sí, capaz sí. Eh, Y de hecho que ocurre eso. Es que puedes separar también esos dos. Si vos ves que puedes tener una relación con una persona con la que vos trabajás, una relación, una linda relación de amistad, pero vos decís, no, no voy a construir eso porque nosotros somos compañeros de trabajo y yo soy el jefe y te estás perdiendo la hermosa oportunidad de conocerle a una persona que te puede regalar muchas cosas y O muchos al revés aprendizajes. también. Capaz no puedas trabajar bien con esa persona, pero en lo privado sí. Exacto. Le contás tus cosas. Así. Después de esa experiencia en Condel, yo salgo un año a estudiar, salgo a hacer un MBA a Argentina. Me voy al IAE a Buenos Aires. Hacía 3 años que estábamos casados con María, todavía no teníamos hijos. Y estaba entre la disyuntiva de ir un año a hacer un MBA full time o hacer el part-time, que es el Executive MBA, que es ir y venir de Asunción cada 3 semanas. Yo sabía que el Executive no era para mí, soy muy disperso, no iba a poder concentrarme, iba a tener muchas tentaciones del fútbol, del pádel, de Ah, la salida a los te cumpleaños. quedaste allá. Le dije a María, ¿te animás a ir a vivir? Hijo, sí, vamos, este es el Qué buena momento. onda. Vamos a Buenos Aires, pero porque en algún momento dijimos, vamos a Europa, a Buenos Aires o a dónde. Y yo pensé, nuestro contexto económico, social es mucho más parecido a Argentina, creo que voy a aprender más ahí, más acorde a nuestro mercado. Entonces decidí ir a Argentina y le dije a María, vamos a Argentina, pero con una condición. Vamos como si estuviésemos en España. Ok. ¿Y en qué sentido? Nos vamos a Buenos Aires y nos vamos. Se van a empezar a casar los primos, los compañeros, los hermanos, cumpleaños, fin de semana. Nosotros vamos a estar acá estudiando. Hicimos eso. Se casaron 3 de mis compañeros más cercanos. 2 me pidieron que sea testigo y les tuve que decir no pude estar. Se casaron de mis primos de mi edad, se casaron 3 o 4. Tampoco Se enojaron estuve. contigo. No, no se enojaron por suerte. Igual farrearon felices la vida. Ya. No, y al casamiento de mi hermana sí, ya vine, pero fue en octubre. O sea, yo me fui nos fuimos en enero y en octubre vinimos. Entonces, esa experiencia fue para mí también de las profesionales no laborales o personales. Sí, porque para mí fue una transformación más que profesional, fue personal el MBA. Aprendí muchísimo allá, muchísimo. De hecho que me cambió muchísimo personalmente. En mi relación con las personas, aprendí mucho allá. También cambiar de país, aunque es el país vecino, ya es una. Es Ya enorme, te ayuda mucho a, ¿cómo dice? Tener nuevas ideas, tener la mente más abierta. totalmente. Yo a los 11 años fue la primera vez que salí del país solo. Mi papá me subió a un avión, me fui con un cartelito que decía menor viajando
salí del Silvio Pettirossi y aterricé en Frankfurt. Ahí me buscó una persona y me llevó cerca de tu casa, me llevó a una ciudad y me quedé 3 meses, pasar Navidad, Año Nuevo a los 11 años viviendo en una familia alemana. Eso me parece genial. A los 11 años. Yo cuando tenga hijos, cuando apenas pueda pararse, le voy a dejarle en Polo Norte solo y que se vea. Bueno, y eso me regalaron mis padres, esa oportunidad a los 15 años de vuelta. Mi papá quería que yo aprenda inglés, pero como yo siempre fui rebelde, me fui al campamento de AFS, ahí donde uno elige a qué país quiere viajar, que es una organización que hace intercambio. Y todo el mundo que se quería de Estados Unidos, yo dije, yo no me quiero a Estados Unidos, yo me quiero a otro lugar. Entonces puse número uno a Holanda. Ujú. Y entonces a los 15 años vuelvo a ir de intercambio, ahí me fui un año también a una familia holandesa. Eso me parece genial, de que te dejan libre así, aprende y solo, hace solo. Hasta hoy hablo con la familia holandesa, fue la experiencia más linda que viví Qué en mi gusto. vida, es lo máximo, fue lo máximo y va a ser para toda mi vida lo máximo esa experiencia. Qué Como vos genial. decís, me gustaría a mis hijos darle ese regalo, me parece que va a ser lo más lindo, fue una de las cosas más lindas que me regaló mi papá, mis padres, los dos, porque mi mamá también, mi mamá es la que realmente se animó a dejarle a uno de sus pollos, porque en Ah. realidad los 5 hermanos tuvimos todas estas oportunidades de estudiar afuera desde Lo chicos. bueno es que son 5. Viste que cuando es uno, es el uno, o la única. No sé, todos son únicos los hijos. Hoy tengo 2 hijos y no sé cómo voy a hacer, pero no puedo no darle esa oportunidad, ¿verdad? Bueno, y después de vuelta, como te decía, nos vamos a vivir a Buenos Aires. Como María aprendimos un montón, vivir afuera es lo máximo. Tengo un montón de amigos que hice a través del MBA. Argentinos casi todos, del interior casi todos, porque los de capital, los de Buenos Aires vivían en Buenos Aires, los del interior vivían en Pilar, que es donde está la escuela de negocios, y yo vivía en Pilar también. Entonces nos hicimos muy amigos ahí todos. Y estando allá, hablando con mis hermanos, yo me desconecté del trabajo en ese tiempo, salvo alguna que otra cosa que me contaban mis padres. ¿Alguien más estuvo haciendo tu trabajo o se terminó lo de la No, fábrica? no, antes de ir, yo tenía un proveedor, trabajaba con un brasilero con quien me vendía productos desde Brasil y ahí yo le ofrecía a él la posibilidad de venir a Paraguay. Él viene a manejar la fábrica, él tenía experiencia en fábrica y él viene como gerente general de la fábrica. Ok. ¿No encontraste cobre en su auto? No, no, Felipe es un capo, después te cuento de Felipe. Dale. Él vino el 3 de enero y yo el 5 de enero me tenía que ir a Buenos Aires, entonces teníamos 2 días para que yo le traspase todo. Ahí ve. Y yo estaba con mi cabeza que ya me iba y él estaba con su cabeza llegando, tratando de entender y un Ajá. día ya nos conocíamos hace tiempo, entonces teníamos buena relación de confianza. Yo le estaba pasando todos los datos, qué sé yo, y le estaba tratando de explicar una planilla, cómo calcular precios. No entiendo, no entiendo. Puta Felipe, ¿cómo no va a entender? Así medio me caliento yo y él se para y me dice, ¿sabes qué? Andate, yo voy a aprender solo. Y me fui, ¿verdad? O sea, se calentó él y nada, no había tiempo. Y él Ah, se quedó ahí, hizo un excelente trabajo en Condel. genial. Entonces, estando allá, cuando estaba terminando el MBA, un día me dice mi hermano, bueno, mira, queremos hablar contigo, queremos que te conectes, vamos a hacer una videollamada. Me conecto y me dice, mira, acá papi empezó a decir que quiere salir de la empresa, que él quiere ver la empresa. Él siempre dijo que él se iba a recibir de empresario el día que viese la empresa funcionar desde afuera. Mm. Y le está empezando a decir que quiere abrirse la empresa, que quiere que nosotros nos hagamos cargo. En ese momento estaba mi hermano gerenciando una empresa, mi hermano mayor, Rubén, y le dice a mi papá que venga con él a trabajar al directorio. Entonces como que se empezaba a acercar ese momento que él hablaba. Y mis hermanos me piden una videollamada para plantearme esta situación y que ellos creían que era conveniente que nos empecemos a juntar los 5 por separado de lo que era el directorio. O sea, estaba el Ujú. directorio donde participábamos los 5 y mi papá y consultores externos. Y mi hermano me plantean, hagamos nosotros un directorio entre los 5 por separado. Que no va a ser el directorio de la empresa. Y después le terminamos llamando el directorio joven. Ok. Que era el jugador de la juveniles que estaba haciendo precalentamiento ahí para entrar a la cancha mientras el titular estaba jugando. O sea, el titular era el directorio y nosotros estábamos ahí al costado aprendiendo y viendo más o menos cómo organizarnos. Ujú. Entonces dentro de eso dicen, estaría bueno que nos juntemos con una persona que nos ayude a nosotros a mejorar nuestro relacionamiento o a profundizar nuestro relacionamiento. Ok. Porque un consultor que trabajó mucho tiempo con nosotros nos decía, ustedes son 5 hermanos que se llevan bien. Los 5 se llevan súper bien. Viajamos juntos, nos vamos juntos a la cancha, practicamos los mismos deportes, compartimos los sábados, la milanesa. O sea, los 5 nos llevamos bien. Qué gusto. Pero tienen que pasar de llevarse bien a entenderse. ¿Qué quiere decir eso? Y tienen que entenderse, tienen que conocer qué
quiere el uno del otro, qué espera el otro, qué espera mi otro hermano, y a partir de ahí complementarse. Entonces, después nos dimos cuenta que lo que estábamos buscando era eso, entendernos. Entonces, terminamos contratándole a un psicólogo, se llama Fernando, que hasta hoy, esto yo te estoy hablando en el año 2014, fue que yo salí a estudiar, en el año 2014 fue esta conversación que teníamos con mis hermanos. Hoy, 2023, seguimos trabajando con Fernando, con esta persona, en donde, con quien nos juntamos una vez a la semana, los hermanos todos juntos. Uno de mis hermanos ya no está en esas reuniones porque él está trabajando, abrió un emprendimiento por su cuenta, está en eso. Pero los otros 4 hermanos sí estamos con Fernando y nos juntamos todos los viernes, de 8 a 9 y media de la mañana, tenemos una reunión con Fernando. Ujú. ¿De qué hablamos? A veces hablamos de la empresa, a veces hablamos de uno de los hermanos, a veces nos peleamos, a veces nos amamos, a veces lloramos, a veces nos reímos, a veces hablamos de alguien de la empresa, a veces hablamos de mis papás. Mi papá, por ejemplo, piensa que nos juntamos solamente para hablar de él, y no es cierto. Pero es un espacio donde, más allá del tema del que hablamos, del contenido, lo que fue muy valioso en estos 9 años que venimos haciendo esto fue el entendernos realmente. ¿Entendés? Pues fue un espacio que se construyó en donde hubo tal nivel de confianza, en donde cada uno pudo decir qué era la empresa para él, qué era el trabajo para cada uno, qué prioridad en su vida tenía el trabajo. Entonces, a partir de ahí nos ayudó muchísimo a tener una relación súper útil para la empresa y súper armónica entre nosotros. Me parece genial que lo hacen todas las semanas. Por supuesto que hay quilombo entre los hermanos también, ¿verdad? Uy, sí. Hay cuestiones que no son tan agradables, pero con mi esposa, con mi hijo, con todo, o sea, las relaciones humanas se tratan de eso. Pero lo más importante es seguir comunicándose. Seguir comunicándose, sí. Y bueno, Que no vuelva algo frío y de que, vos tenés tal opinión, ok, yo tengo otra opinión, así que no hablemos. exacto. Y ya me tocó en donde en algún momento me estaba costando la paternidad con uno de mis hijos y le cuento a mi hermano y mis hermanos no solamente que me dan sus ideas, sino que empatizan conmigo y genera una relación súper empática en un espacio donde tenemos ahí a la empresa que está sobre la mesa que juntos tenemos que llevarla adelante. Me parece demasiado genial que tengan así esa confianza entre ustedes, que se entiendan bien, que se escuchen Sí. y de que trabajen, aunque un hermano esté en otra cosa, en conjunto. Entonces creamos ese espacio. Además de esas reuniones grupales, también el psicólogo está disponible para reuniones individuales con cada uno. Ahí ya está en que cada uno le dé el espacio que quiera. Ya. Yo, por ejemplo, me junto con él todas las semanas. Me junto, también tengo 45 minutos o una hora. 45 minutos tengo yo solo aparte del espacio con mis hermanos. A veces hablo de lo que hablamos en la reunión, a veces hablo de mis temas. Ya. Y es como casi como un coach que me sirvió a mí profesionalmente, que me acompañó y me conoce más que yo me conozco a mí mismo, ¿verdad? Seguro también es muy bueno para encontrar quién hace mejor tal trabajo. Exacto. Y así se divide. Mira, vos sos bueno vendiendo, vos sos bueno con los números, vos sos bueno respondiendo emails. Y mira, Julián, por ejemplo, uno de los casos así que cuento porque es abierto y sin problema se habla de esto. Mi hermana mayor Marisol tiene 3 hijos. Los 3 embarazos fueron complicados. Entonces los 3 estuvo mucho tiempo fuera de la empresa, ella, ¿verdad? Y en algún momento ella blanqueó y nos dijo, miren, yo amo mi trabajo, a mí me gusta lo que yo hago, yo no quiero dejar de hacer, pero yo no puedo seguir haciendo con la misma intensidad que hacía cuando no tenía a mis 3 hijos y antes de pasar por estas situaciones. Entonces, yo voy a aportar, pero hasta cierto punto, ¿entendés? Y después sus hijos fueron creciendo y en la medida que fueron creciendo sus hijos y ella se fue dedicando más a sus hijos, a acompañarle en sus cuestiones académicas, en todo lo que los hijos demandan, le entendimos, ¿entendés? Ya hablamos una vez y muchas veces y estuvo súper claro y se pusieron las reglas. O sea, ella no aspira a tener el mismo nivel de responsabilidad que tengo yo, que estoy todo el día ahí, Mm, y tampoco, por lo tanto, pretende generar los mismos ingresos que yo genero estando todos los días. claro, Y de esto claro. podemos hablar abiertamente porque se generó ese espacio, ¿verdad? Pero es genial. Son 5 hermanos y una hermana. No, somos 3 varones y 2 mujeres. La menor también es varón, Rubén, Marisol, yo, Rodrigo y Gilda. Está en el medio ahí. Yo estoy en el medio y soy la oveja negra de la familia. No, mentira. Alguien Bueno, tiene que ser en el medio. alguien tiene que ser, sí. ¿Cuál es tu trabajo específicamente Yo tuyo? vuelvo de la empresa y ya entro
al directorio y ahí fue muy incómodo para nosotros, porque mi papá se estaba yendo, pero todavía estaba medio presente. Ya estábamos 2 de los 5 hermanos en el directorio sin ese día a día que te demanda de que vos abrís tu correo y alguien está esperando que vos le responda una autorización para una venta, para un Ah, descuento, comprar productos, invertir en inventario, comprar una máquina nueva. O sea, ese día a día era el de antes de estar en el directorio. Estando en el directorio y realmente no sabíamos qué hacer y nos empezamos a pisar todos. Hasta que se termina organizando un poco. Mi papá termina dando más espacios. Hoy mi papá está totalmente fuera de lo que es la dirección de la empresa incluso. Rubén, mi hermano mayor, termina yéndose a una industria que arrancó estando dentro de la empresa y terminó siendo un desprendimiento. Hoy es uno de los accionistas de esa empresa. No estamos nosotros como accionistas, está él. Por lo tanto, él está gestionando esa empresa. Nos quedamos 4 y 3 tenían responsabilidad muy operativa y yo no. Después en algún momento contratamos una consultoría que fue... Y ahí me sentía incómodo realmente porque no entendía qué es lo que tenía que hacer. ujú. ¿Entendés? Me sobraba tiempo, No, no estaba bien definido. no estaba definido y todos los días me iba a la oficina y no tenía muy claro qué tenía que hacer, ¿verdad? Y Ajá. así estuvo un tiempito hasta que nosotros habíamos definido entre los hermanos en un protocolo que armábamos familiar que llegado a un cierto momento ninguno de los 5 debía estar en la operación de la empresa. Teníamos que estar en la estrategia y íbamos a contratar profesionales El día a día. para el día a día. Habíamos definido eso y estábamos camino a eso. Mm, Hasta que en algún momento yo te había contado de Felipe, este brasilero que vino a cubrirme a la fábrica, después él terminó siendo director ejecutivo de la empresa en un momento y nosotros decidimos terminar esa relación, ¿verdad? Ya hacía mucho tiempo que estaba, él estaba buscando otra cosa, nosotros también. Felipe sale de la empresa y habíamos generado muchos cambios dentro de la empresa. Había como una crisis organizacional, habíamos fusionado empresas, habían salido muchas personas, hubo como toda una reestructuración y había una sensación de que justo mi papá estaba saliendo, entonces había una sensación como que las cosas estaban cambiando en Luminotecnia. La cultura esa que yo te contaba al comienzo de que las personas son importantes, la pasión por crecer juntos, era como que la gente de la empresa empezaba a sentir las cosas ya no son como antes. ujú. Y estamos hablando de 600 personas, ¿entendés? O sea, no es fácil explicar a las 600 personas y que todas reciban el mismo mensaje como uno lo Tienen transmite. 600 personas trabajando. 600 personas somos hoy. ¿Cuántos sucursales? Son 20 locales de venta al público, pero además hay depósitos, fábrica, Ah, oficinas que no tienen inventario, pero son más o menos alrededor de 30 lugares físicos donde estamos trabajando. Además también tenemos personas trabajando en el cliente porque hacemos servicio de instalación eléctrica, mm. pero alrededor de 600 personas. ¿Le conoces a cada una en persona? No, Ah, hay un montón de gente, o sea, yo trabajo en un lugar donde somos alrededor de 220 personas y le conozco a todos visualmente, a todos, con todos tengo, pero no me acuerdo el nombre de todos, además yo soy ya. malísimo con los nombres. Pero sí me gusta poder sentarme a charlar con alguien y que no sé su nombre y comenzar a charlar, ¿verdad? Mm, En algún momento, por ejemplo, me encontré así que tuvimos una ganadora de medalla en los Juegos de Sur, por ejemplo, trabajando en la empresa, entonces ahí charlamos con ella era jugadora de rugby, Mayra, y bueno, y ahí nos sentábamos, nos sacamos fotos con la medalla, después en algún momento me cuentan, che, mira, ¿le ubicas a fulano? Y no le ubico, le digo. Y me dice, bueno, fulano de tal es un capo, él está creciendo, se recibió tal cosa, hace esto y lo otro. ah. Entonces me voy, che, ¿qué tal? ¿Vos sos de Early? Sí, mira, empezamos a hablar y me gusta mucho eso, ¿verdad? Un poco el estilo de liderazgo que a mí me gusta, el de ser cercano de las Hablas así personas. con la gente como Es lo que me si sale, es lo que me sale, amistades. sí. Bueno, y te contaba esto, habíamos decidido que los hermanos no estemos en el día a día, pero en el 2018 hacemos todos estos cambios, 2019 veníamos con un año desafiante porque teníamos que reorganizar la empresa y ahí entre los hermanos decimos, nosotros somos una empresa familiar, las empresas familiares tienen un gran valor, a diferencia de las empresas que no son familiares, es que está la familia. La Y eso, confianza. claro, la confianza, está la familia, los valores, la cultura, y eso al revés de lo que muchas veces nos pasa a las empresas familiares, que pensamos que por ser empresas familiares somos más informales, no somos profesionales, no Mm, somos competitivos, al contrario, o sea, para mí si vos lográs tener una empresa competitiva para el mercado y sos familiar, tenés una ventaja competitiva demasiado importante, ¿verdad? Entonces dijimos, año duro, restablecer la cultura, acerquémonos a la gestión. Y como ok. era
yo era el de los hermanos que estaba un poco más cerca en ese momento, porque mi hermano mayor había salido, mi hermana estaba con el tema de la maternidad. Entonces, entre los hermanos decidimos que yo pase a ser director ejecutivo y que sea CEO de la empresa y que le reemplace a Felipe, que era el brasilero este que había venido con él y después estaba siendo CEO. Entonces, ahí yo asumo la dirección ejecutiva de la empresa, me meto al día a día. ¿Qué es el día a día? Implementación de SAP en la empresa, es cómo está la implementación de SAP, contratación de personas, qué perfil, revisión de los currículums, qué va a hacer esta empresa, negociación con clientes, revisar presupuesto, costo, ver proveedores, negociar precio, plazo con los proveedores, achicar inventario, mudar local, por qué vamos a mudar un local, si abrimos en tal lugar, cuánto es el alquiler. Ese fue mi día a día del 2019, 20, 21, 22, hasta hace un mes que dejé la responsabilidad de ser CEO. Entonces, mi día a día se volvió súper intenso durante estos 5 años, ¿verdad? Y disfruté de tener mi agenda llena y de decirle a alguien, no puedo, nos vemos, en 15 días te puedo recibir tal fecha, de 3 a 4. Y disfrutaba de eso porque me sentía súper productivo. Y yo tengo ahora 38 años y de los 35 ser CEO de una organización tan grande como esta, con toda la responsabilidad que eso demanda, fue para mí otra vez vuelta a un crecimiento súper importante y me sentí súper pleno. Me sirvió para darme cuenta lo trascendental que es que alguien se ocupe de la estrategia. Alguien específicamente para la estrategia. Alguien se tiene que ocupar de la estrategia. Porque yo estuve durante estos últimos años, del 2019 a esta parte, recontra metido en lo que pasó ayer en la empresa, lo que pasó hoy y el tiempo que sobraba era para lo que va a pasar mañana. Siempre resolviendo algún problema de actual. Para lo que va a pasar el año que viene. Chao, No, olvídate. tu mente no da más, o sea, Entonces, ¿y quién me va a decir a mí a dónde yo, o sea, yo siendo CEO de la empresa, quién me va a decir a dónde llevarle a la empresa el año que viene o en los próximos 5 años? si no sos vos, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces ahí me di cuenta de ese rol trascendental que tiene la dirección, que fue la posición que yo había ocupado en ese momento que me sentí poco productivo. El meterme al día a día me llevó a dar cuenta lo importante que es que alguien salga del día a día, salga de ese sesgo del día a día y piense en el mañana. ¿Entendés? Porque ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando yo era director ejecutivo? A mí me medían por la rentabilidad de la empresa. Entonces venían esos parlantecitos de domótica que me traía un proveedor para vender y yo pensaba, esperan, pues vamos a comprar $20,000, vamos a meter al inventario y cuánto se va a vender. No, endeudarnos para, o usar plata de la utilidad para comprar inventario. No, no, vamos nomás a comprar foco, que es lo que vendemos, y vamos a comprar cable, que ya sabemos cuánto vamos a vender. Y entonces empezás a administrar los recursos de una manera muy cortoplacista, ¿verdad? Entonces ahí fue que yo me di cuenta que hacía falta que alguien esté más en la estrategia, que alguien haga más de lo que mi viejo hizo toda su vida. Mi viejo no, mi viejo abogado, él no sabe, él siempre dice, yo no sé lo que es un enchufe o un foco, no sé la diferencia, exagerando, ¿verdad? Yo no sé Claro. vender, no sé cobrar, no sé de contabilidad, no sé de finanzas. En realidad lo que él era un excelente gestor del talento humano de las personas. Las personas que trabajaban en esta empresa fueron las que le trajeron a la empresa a este lugar. Entonces él fue un excelente gestionador del talento humano. Del delegar. Y al mismo tiempo, sí, de delegar y al mismo tiempo un supervisionario donde que él pensó, espera un poco, casas de electricidad ya en Eusebio Ayala, espera un poco, ¿y por qué si alguien puede querer comprar también en Mariscal López? Entonces abrió una bruta casa de electricidad cuando no había en ese momento en Asunción casa de electricidad acá en el centro, en la zona Chuchi, abrió en Mariscal López y dijo el alquiler es carísimo, claro, porque era alquiler para un restaurante, no para una casa de electricidad que vende cable con márgenes así. Entonces él dijo, espera un poco, pero si el alquiler cuesta 10, 5 yo iba a meter a la contabilidad a alquiler y los otros 5 yo iba a meter a marketing. ¿Por qué marketing? ¿Y cuánto me costaría o si no poner un cartel sobre la avenida Mariscal López con la marca de la empresa? ¿Entendés? Entonces ahí esas visiones fueron innovadoras, fueron las que él tuvo siempre saliendo de ese día a día, ¿verdad? Eso es el punto importante aquí, de que él tuvo la mente libre para esas cosas porque tenía la gente que se ocupaba del día a día operativo. Y entonces, un poco lo que construí en estos últimos meses, y construí, eso me dedicó tiempo,
de plantearle al directorio, a mis hermanos y a las personas que están en el directorio, que hay 2 personas más que están que no son mis hermanos, que no son de la familia. O sea, construí en más o menos 8 meses una propuesta de por qué yo tenía que salir de la dirección ejecutiva y a encargarme de la estrategia Ocho de la meses empresa. estuviste pensando. Sí, 8 meses me llevó a construir eso. Me surge a partir de lo que yo venía viviendo en mi día a día, que necesitaba que alguien me diga a dónde querían que le lleve a la empresa en los siguientes 5 años. Mm, Y después hice un curso que hablaba de esto, de las responsabilidades que tienen las empresas, de hacer cada vez mejor lo que hacen, por un lado, y también de buscar hacer cosas nuevas de la mejor manera, ¿verdad? Compartí con personas de confianza, que son mis grupos, que es de un grupo de otros empresarios con el que compartimos todos los meses. Con ellos compartí esta idea. Me ayudaron a construir hasta que finalmente le planteé esto al directorio y en 2 reuniones terminaron aprobando esta definición, terminaron aceptando y fue espectacular porque es un cambio que tiene todo un storytelling atrás que le da mucha fuerza al cambio, ¿entendés? Es muy fácil de explicar cuando tiene esta lógica de construcción. Y también lo otro que tiene de positivo fue que la persona que hoy asumió como CEO de la organización, que se llama Aníbal, era el director, el CFO de la empresa, el director financiero, y tiene toda nuestra cultura, porque vive la pasión por crecer juntos, porque tiene los mismos valores de la eficiencia, el humanismo, la integridad y la responsabilidad, que son nuestros 4 valores, tiene metido en su vida personal y en su vida profesional. genial. Y entonces hacer una transición de cambiarle al número uno de la empresa se vuelve un cambio casi natural Eso te iba a preguntar, ¿qué tal se sentía trabajando. eso, soltar la responsabilidad y... Y mira, Julián, la verdad que fue un desafío importante construir esta propuesta, lograr hacer que me compren esta idea mis hermanos y los directores. ¿Estabas dudando que estén de acuerdo? Pensé que podrían no estar de acuerdo. De hecho, que duró 2 reuniones porque no hubo 100% de acuerdo. O sea, Mm, hubo algunas condiciones, algunas ideas. De eso se trata un órgano colegiado, no de imponer ideas, sino de proponer ideas y construir a partir de eso. ¿Cómo te sentís? Porque a mí personalmente me cuesta bastante. Vos creciste con muchos hermanos, pero yo siempre soy muy de, yo quiero decidir. Y por eso soy emprendedor. Pero vos también, o Yo, no- sea, yo soy, ponerle un intraemprendedor, como se dice en el mundo de la empresa, construís que una fábrica, eso ya sí, vale. pero en un contexto donde había alguien que me decía lo que yo tenía que hacer. O sea, yo no arriesgué mi tiempo, mi capital, Ujú. eso arriesgó otro. O sea, esa es una diferencia importante. No hay qué es mejor y qué es peor, son características distintas. Vos pensás que para mí también es una responsabilidad gigante manejar 600 empresas, los proveedores, las Muchísimas. deudas, el cliente, las obras en las que estamos, cumplir con el... O sea, también, o sea, son roles distintos, ¿verdad? Pero mi viejo habla mucho de esto que vos recién me decías, de cómo hacer, ¿verdad? Mi viejo, ¿por qué él no está en el directorio? Porque dijo, yo no quiero estar en el directorio para estar todos de iguales. No, yo toda la vida fui dictador, yo hice lo que yo quise. Sí. Y ¿Entendés? no va a poder estar Yo no ahí. soy para un directorio. Mm. Y ustedes, sí. Y de repente mi papá venía y me decía, viene hasta ahora y me dice, ¿para qué le preguntabas a tu hermano? Y papi, Tanto en su sangre de que... nosotros trabajamos de esta forma. O sea, Mm, así está la característica. Yo no puedo hacer algo que mis hermanos no sepan o que no estén de acuerdo. mm. Y ahí le explicás y ya, sí, tiene sentido. Pero Claro, o sea, uno fue un emprendimiento, una empresa, pero con una persona, una unipersonal. Hoy ya no es una unipersonal, ¿entendés? claro. Entonces, hoy nosotros tenemos socios que no somos la familia. Siempre fue mi papá y mi mamá fueron los dueños de la empresa. Ujú. Hoy somos mi papá, mi mamá, los hermanos y también tenemos socios externos, ¿entendés? Y mañana tendremos más socios externos y bueno, tendremos que generar ese espacio de construcción. Te iba a preguntar también, ¿de dónde aprendes nuevas habilidades? Mencionaste, creo que en un podcast o algún libro que escuchas o lees para, no sé, tener nuevas ideas o justamente detalles así, como que estás tan ciego del día a día y te das cuenta, ok, yo no tengo tiempo para planes a largo plazo. ¿Esas son todas así cosas que aprendiste de algún lado o te diste cuenta al hacer o tenés alguna fuente? Me encantaría tener mucha más paciencia para ver videos de la que tengo. O sea, los videos de YouTube y eso me aburren tremendamente y no puedo ver mucho tiempo. Libros mucho menos, no. Y libros, tardo más o menos 18 meses en leer un libro. Entonces, Yo igual, yo igual.
Veo un montón de videitos en TikTok así de este tipo de emprendimientos y qué sé Yo yo. también, TikTok sí aguanto. Escucho también algo de podcast, pero bueno, hago cursos, ¿verdad? Hago muchos cursos. ¿Te gusta más en persona, escuchando a alguien? El año pasado hice un curso brutal Ok. que me regalaron, pero me dijeron que vale mucha plata porque es un curso de Stanford. Hice en la Universidad de Stanford, o sea, hice virtual, Ajá. pero con Stanford y una organización que se llama Vistas, de la cual formo parte, que es Yo tremendo estoy. estás en Vistas, Sí. bueno. Vistas tiene en Estados Unidos un programa con Stanford y bueno, hice ese curso y ese curso fue tremendo. Tengo así contenido para 5 años más todavía y seguir usando. ¿Qué, por ejemplo, aprendiste que así nuevo? Bueno, esto que te contaba del rol de las empresas, de la estrategia, esto le llama al curso, este le llama explotación y exploración. Ujú. Dice las organizaciones que son buenas haciendo lo que hacen cada vez de mejor manera son las que son las que tienen la capacidad de explotar, y exploración son las empresas que tienen la capacidad de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y cada vez mejor. Y dice, el error que cometemos las organizaciones es que nos vamos de un lado o de otro. Ujú. Y el desafío está en tener una estrategia ambidiestra y ocuparse de las dos cosas. ¿Entendés? Y habla de que hay 4 factores que son determinantes para tener una buena estrategia de explotación y exploración, que le llama PARC. People, Architecture, Routines y Culture. Personas, estructura, rutinas y cultura. O sea, estos 4 factores son determinantes. O sea, tener estos 4 factores bien organizados para una estrategia y para la otra. Entonces, una persona capaz que es buena para la estrategia de explotación, pero no para exploración. Una rutina capaz que es buena para una cosa. Entonces, lo importante es definir una estrategia ambidiestra y preparar estos 4 factores para cada una de esas estrategias. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas que aprendí ahí. Otra de las cosas que tiene mucha más profundidad, pero entendí mucho del significado del crear valor y del capturar valor y cómo se crea valor y cómo se captura valor. Danos un ejemplo de eso. ¿Cómo es capturar valor? Bueno, crear valor está en la capacidad que tiene la empresa de generar una expectativa en su cliente. O sea, yo te puedo vender a vos, trayéndote a este local, te puedo vender una expectativa de que vos pagues más que de la ferretería que está enfrente. Ah. Y eso es crear valor. Todavía no gané plata con eso. Yo voy a ganar, voy a capturar ese valor que estoy creando cuando te cobre a vos esa plata, ¿entendés? Porque vos podés venir acá, mirar, qué sé yo, pues finalmente te vas a la ferretería enfrente y compraste el foco que quería en la ferretería enfrente, pues fue más rápido. Entonces yo tengo una estructura que es carísima, una inversión altísima, donde creo un valor que el mercado no está dispuesto a pagar. Entonces no capturo. Después hice también este año un programa de coaching personal que me sirvió mucho también para conocerme más a mí mismo. Sos más de hablar con gente, estar presente, de que te hable una persona, no tanto de leer libros y escucharle a Me alguien. encanta hablar con personas. Me encanta sentarme a tomar una birra y hablar con Te personas. das cuenta que es la forma donde más estás atendiendo también lo que dice la otra persona. Porque puedes estar escuchando un podcast en el auto, pero medio que, no entendí lo que dijo ahora, pero no me importa, es un podcast, ¿verdad? Pero cuando estás hablando con alguien en persona y te explica algo y te mira a los ojos, estás medio obligado a escuchar y analizar y poder dar una buena respuesta o hacer preguntas que tengan sentido y no estar nomás, ah. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, de hecho que creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas es que todo el mundo decía, yo también decía, la educación va a morir, ya no puede seguir la educación de la misma forma que sigue un profesor parado enfrente, qué sé yo. Y bueno, en la pandemia hubo un intento de hacer algo distinto y finalmente sigue la misma educación de antes, con algunos cambios. Pero el vínculo humano es demasiado importante, ¿verdad? Sí. Entonces ahí yo creo, coincido contigo en que esto de conversar con las personas tiene que ver con esa necesidad de vincularnos entre personas. Yo estoy feliz que yo terminé el colegio antes de la pandemia, porque no me da gusto así. ¿Ustedes también hacen sus propios productos? Sí, tenemos la fábrica de cables. Nosotros estamos fabricando hoy cables y algunos otros productos que se usa principalmente para media tensión, ¿verdad? Lo que son productos para la casa, no. También algo fabricamos, pero algo muy básico, muy elemental. Sí fabricamos cables para uso domiciliario, industrial y también de Porque les red. conviene fabricar el cable antes de importar. Sí, sí, sí. Pero lo demás, así las luces y todo. Casi todo importado o comprado acá localmente. Ujú.
casi todo importado, lo que es Pero tecnología. bien seleccionado. Sí, dentro de esta pasión por crecer juntos, que es nuestro propósito, trabajamos con pocos proveedores a quienes le compramos mucho. Entonces, por ejemplo, en China, que tenemos muchos productos que importamos de la China, trabajamos con un proveedor, que es una trader, que cuesta más caro de comprar que comprar de fábrica a simple vista, pero cuando haces el análisis en el tiempo te termina costando más barato porque esa persona se encarga de garantizar la calidad que estás buscando. Es un trader, es alguien que te hace la gestión ya con la fábrica y Claro, vos le decís, quiero este foco que hoy me pide el cliente. Entonces él se va, busca, te dice, mira, encontré una fábrica, pero no me gusta, le pedí el producto, voy a analizar y te voy a dar un retorno. ujú, Mira, encontré esta fábrica, está muy buena, tiene este producto, cumple con las especificaciones que vos buscás, yo vi el laboratorio, está aprobado, funciona, nos manda la muestra, nosotros analizamos acá y ahí traen. es una persona de confianza en el país. Exacto, es un chino o son tres chinos con los que trabajamos y trabajamos hace más de 10 años con ellos. Sí, fácilmente 15 años que trabajamos con ellos y nos ayudan a desarrollar también. Al mismo tiempo también ellos te dicen, mira, esto me están ofreciendo acá los fabricantes, estos son los productos que ahora se usan. ¿Cómo deciden de intentar un nuevo producto, un nuevo diseño? ¿Eso viene por feedback del cliente o lo que más se lleva o la propia persona? Mucho la fuerza de ventas le escucha al mercado y vienen y nos dicen, el cliente está pidiendo, nos está preguntando si no tenemos tal producto. Entonces ahí salimos a buscar. Otra forma vienen los proveedores y nos dicen, estos son los lanzamientos que hay, Es lo nuevo que todo lo hay. nuevo. Y la otra forma es, nosotros analizamos qué compran nuestros clientes y en función a eso, cuáles son familias parecidas o productos que hoy no tenemos que podríamos tener y salimos de manera proactiva a buscar. ¿Qué es lo más caro que puedo comprar acá? Bueno, nosotros vendemos servicios llave en mano, o sea, nosotros a casi todos los edificios, no sé si a casi todos, pero a muchos de los edificios que están acá en la avenida Aviador del Chaco le vendimos la instalación eléctrica. Entonces no es un producto, Claro. sino es un contrato de millones de dólares, ¿verdad? Pero como producto vendemos un grupo generador, un generador Ajá. para industrias Ya. de 500 kVA y también de 750, o sea, esos son los productos más caros que tenemos. Que son para un edificio no se apague o algo así. Un edificio, sobre todo las industrias, usan para no cortar el proceso productivo. Ya, demasiado fuerte tiene que ser para aguantar así toda una fábrica Sí, y las máquinas y eso ahí. sí, sí, es enorme, un producto gigante. Pero Paraguay muy necesario. Sí, y nada, después, esos son los productos más costosos. Genial. Tenemos un centro logístico que está en Ipané, en donde trabajan alrededor de 80 personas, ahí de la zona de Ipané, de Villeta, de Guarambaré. Y realmente me encantaría que conozcan todas las personas de la empresa, pero lastimosamente no conocen todas las personas, porque el trabajo que se hace ahí adentro es tremendo. Lo mismo que en la fábrica que está en Itagua trabajan 80, 90 personas y ni siquiera las personas que trabajan en la empresa pueden conocer esos lugares, ¿verdad? Lastimoso. Qué interesante. ¿Cuál es su competidor? ¿Tiene un competidor? Sí, tenemos diferentes competencias, casi todas son empresas nacionales, Ujú. colegas nuestras, con quienes competimos en todos los presupuestos a muerte, pero con todos tenemos súper buena relación. O sea, el Paraguay es un país muy chico y Le conoces sí o sí. nos conocemos, compartimos deportes con algunos, con otros Qué buena onda. compartimos en algún gremio o en alguna asociación y de vuelta ahí nos encontramos. Vos me robaste tal cliente. No, tanto de eso no hay, pero sí, o sea, el mercado es chico también por el otro lado, eso es lo negativo. Te juro que tendría miles más preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se estructura una empresa tan grande? Porque así como decís, no le conoces a cada empleado, ni saben qué hace cada uno. Algunos no pueden saber qué hace el otro. Y detalles así, cómo negocias de China. Nosotros, ¿conocés lo que es Great Place to Work? Sí. Que es una certificación que certifica las mejores empresas para trabajar, ¿verdad? Nosotros no estamos en el ranking, pero sí somos una empresa que cumple con un requisito mínimo para ser una empresa certificada Great Place to Work. ¿Cómo se mide eso? Es una encuesta de clima laboral que se le hace al 100% de la empresa, o sea, desde el Ajá. operador de fábrica o la persona que está en el empaque hasta el director ejecutivo Mira, completa la unas encuesta. 600 personas se les hace una entrevista. Sí, no una entrevista, una encuesta. Una Ah, ok. encuesta que es online Ya. o creo que Great Place to Work es solo online porque es confidencial. Mm. Y siempre, esto nosotros medimos hace más de 10 años
No Great Place to Work, pero sí las encuestas de clima laboral. Y tiene como diferentes tópicos que agrupan varias preguntas. Por ejemplo, liderazgo, cultura, y uno de ellos es la comunicación. Y siempre sale la comunicación como una oportunidad para mejorar, ¿verdad? Ujú. Porque efectivamente es un desafío hacer que toda la organización se comunique. Y muchas veces nosotros intentamos entender qué es lo que es comunicación. Pues si vos te vas a nuestra oficina, para empezar luego, donde yo trabajo, es una planta que tiene 1500 metros cuadrados, es enorme, sin paredes, o sea, es todo planta abierta, todos trabajamos en el mismo piso. Y entonces vos decís, ¿cómo la comunicación puede fallar? O sea, Mm. tuvimos en algún momento un noticiero que hacíamos una vez al mes, transmitíamos por Teams para toda la organización, comunicación de los resultados, de qué se estaba haciendo. O sea, siempre hicimos mucha comunicación. Pero finalmente hoy lo que yo encuentro cuando nos juntamos y analizamos por qué sale baja la comunicación como puntaje, lo que encontramos es que efectivamente eso del conocer qué está haciendo esa persona, yo le veo allá a una persona que trabaja todos los días, nos encontramos, pero no tengo el tiempo para entender qué es lo que esa persona hace, ¿verdad? Ujú. Entonces, al no haber esa conexión total, los procesos no son tan fluidos, ¿verdad? Entonces, ese es un gran desafío que tenemos como Pero con 600 organización. personas, comunicar con cada uno, explicar a cada uno qué hace, el otro es... Pero sí hay áreas que tienen que funcionar bien con buena fluidez de comunicación. Entonces Sí, ahí sí. es donde hay que hacer que la comunicación sea sólida y potente. Juan, Gracias, Julián. muchas Un gracias gustazo charlar contigo. por contarnos en detalle de tu vida también, porque eso también es interesante. Entiendo ahora mucho mejor todo lo que, después de escuchar todos tus inicios también y cómo fue con tu papá, em, es súper interesante. Sí, para mí y último, así, cuando me decís conocerme personalmente, yo considero que la empresa es un legado que recibí, es una responsabilidad. No me puedo hacer del boludo, o sea, porque es una responsabilidad muy grande. Yo me formé personal y profesionalmente acá adentro y entonces yo le quiero retribuir eso a la empresa donde yo crecí. Y bueno, y que sea un espacio de desarrollo para mí, ¿verdad? Pero no es todo, por supuesto. O sea, yo hace un tiempo decidí dejar de trabajar los sábados porque quiero compartir en familia y hacer también las cosas que a mí me gustan. Yo los sábados a la mañana ando en moto y es lo que me gusta y entonces dejé de trabajar para andar en moto y nada, o sea, me piden una reunión un sábado y le digo, no, no puedo, porque el sábado yo ando en moto y el sábado a la tarde estoy con mis hijos y con mi esposa y me organizo de esa manera. Y lo mismo entre semanas, o sea, yo termino de trabajar a las 6 o 6:30 pues tengo otras responsabilidades que hacer después o otras cosas que quiero hacer, ¿verdad? Lo que no quiere decir que mi cabeza pare 100%. Eso te iba a preguntar. Vos igual tenés tu lista de cosas que hacer y estás sí o sí pendiente de, ah, eso no terminé y tal cosa todavía está pendiente. No, ¿No? no, creo que no, creo que bastante me desconecto y cuando hago otras cosas, Me eh, dijiste también de que te sentías muy efectivo. Ahora cambió totalmente lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero durante esos 3 o 5 años que estuviste sí, CEO, tenías tu lista larga y todos los días tenía que hacer muchísimos check, hecho, 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 sí, hecho. sí. No suelo escuchar tanto eso. Mayormente escucho de que te dicen, tenía 100 puntos en mi lista y me sentía mal porque solo logré 60 hoy y mañana tenía que hacer 140 puntos porque... No, no, sí, efectivamente, no terminas todo, pero sí. Y en la fábrica también me pasó de eso. Yo le digo, le llamo a eso un síndrome de Superman, ¿verdad? Ok. Porque cuanto más despelote hay en la empresa, cuanto más incendio hay que apagar, mejor te sentís, ¿entendés? Me iba a mi casa cuando salía de la fábrica y el camino a la fábrica de camino a casa, de vuelta de Itagua a casa, me llamaban varias veces que paró una máquina, que no vamos a llegar a Tenía que entregar volver. y tenía que volver. Entonces le llamaban a Superman. Y ahí yo volví a agarrar el teléfono, le llamaba a alguien, no, pero ya estoy cerrado, sí, pero necesito rectificar este producto y lograba que me atienda. Entonces te sentí súper útil, pero realmente es útil para la fábrica, pero no es lo mejor que vos podés estar dando como cabeza de una empresa, ¿verdad? Entonces
Yo sentía que en esta responsabilidad de CEO sentía que tenía una agenda súper cargada con muchísima tarea, con muchísimas cosas. Y por supuesto que no terminas nunca de hacer todo, pues siempre hay más cosas. Sí. O sea, es como que se reproducen las cosas. Terminas algo y vienen tres nuevas cosas. Sí, así es. Así mismo. Pero es una sensación de que no terminé, pero hice un montón, no paré, no me fui al baño así. Mm. Qué monstruo, ¿no? Y no es así, ¿entendés? Es que yo estoy así también todo el día, pero no me siento satisfecho a la noche, aunque esté trabajando hasta las 1 de la mañana. Mi lista dice que faltan 40 puntos, ¿entendés? Sí, ese es un desafío, claro que sí. Ese para mí es un gran desafío. Por eso admiro de que vos te sentís el Superman, Sí, el efectivo. Me parece genial eso, porque eso creo que también te da la fuerza al siguiente día de, hoy quiero que sea otro día así, ¿entendés? Y yo muchas veces me siento así de que, no quiero que sea un día como ayer, ¿entendés? Aunque estuve trabajando todo el día, no me fui al baño, ¿entendés? Es que me imagino que tuviste también esos tiempos donde... seguro que sí, sí, sí. Me pasaba eso cuando no podía cumplir con clientes, por ejemplo, ¿no? Mm, Y hoy me pasa también eso, ahora que decís, sobre todo cuando tiene que ver con compromisos para afuera, me pasa eso. cuando alguien depende de vos y no puedes Exacto, cumplir con él. exacto. Bueno, Gracias, Julián. mucho gusto Buenas preguntas, un conocerte gustazo. A vos también. y estamos atentos al futuro. Ahora que tienes más tiempo, ahora que tienes más espacio en tu cabeza para pensar cómo seguir, Y ahora lo que estoy haciendo es mucho pensando en eso, en armar esa agenda de mañana. me parece genial.